Estado hasta el año 45, cuando derrocan a Medina Angarita, que curiosamente Medina Angarita, siendo militar, fue probablemente el hombre más democrático que haya gobernado en el país hasta el sol de hoy. Y digo probablemente porque habrá opiniones y opiniones, pero Medina Angarita, siendo militar, fue quien aprobó el derecho de voto a las mujeres, fue quien aprobó el derecho de voto municipal, fue quien legalizó los partidos políticos que estaban prohibidos anteriormente, en fin. O sea, fue quien abrió. ¿Qué año? Él gobernó entre el 41 y el 45. Curiosamente, los mismos partidos que él legalizó le dieron golpe de Estado. ¿Ah? O sea, curiosamente, el partido, sobre todo el Partido de Acción Democrática, que es... Lo que pasa es que Argentina tiene pocos equivalentes con Venezuela. Creo que pues, si conoces el APRA peruano, eso se parece más a AD. O probablemente el PRI mexicano se parece más a AD que cualquier cosa que haya acá en la Argentina, ¿no? Y ese partido político que se ha formado desde los años 30 con la venia de militares que gobernaban, ese partido político termina dando un golpe de Estado y termina interrumpiendo un proceso de democratización que estaba dando Medina Angarita. También es cierto que Medina Angarita estaba al final de su mandato, le quedaban pocos meses de mandato, no hacía falta el golpe de Estado, en fin. Se tomaron una serie de decisiones que a mi criterio fueron equivocadas, fueron precipitadas, pero lo cierto es que la historia fue así. En el año 48, como reacción, el golpe de Estado fue en el 45, en el año 48 como reacción viene otro proceso de retoma del poder por parte de las fuerzas militares. Se nombra una junta de gobierno, se suponía que en el año 52 iba a haber un referéndum que iba a decidir cuál iba a ser el destino finalmente de la conducción del Estado, del gobierno, y ese referéndum es desconocido por Marcos Pérez Jiménez, que era el jefe de la junta de gobierno anterior. O sea, la junta de gobierno que gobernó entre el 48 y el 52 estaba dirigida por Marcos Pérez Jiménez. En ese momento que se produce el referéndum, él desconoce los resultados y sencillamente continúa, y además crea una nueva constitución en el año 53. Total que ese proceso termina de calentar las cabezas, y en el año 58, en enero del 58, y por eso en todos los pueblos de Venezuela hay algún sitio que se llama 23 de enero, porque el 23 de enero del 58 derrotan a Pérez Jiménez, que fue el último militar activo que gobernó en Venezuela, y fue la última dictadura formal en Venezuela. Pero ¿qué ocurre? Que el mismo partido AD, del que hablamos hace rato, se le ocurre hacer algo muy interesante. Manda a abrir escuelas militares en todas partes. Escuelas militares gratuitas, abiertas a todo el mundo. Entonces lo que ocurre es que, a diferencia de lo que sucede en los países del Cono Sur, en donde para ser militar tienes que tener apellidos, como dice la canción, milicos de 2 apellidos, para ser militar en Venezuela te bastaba con ser un tipo muy pobre y no tener que comer en casa. Te ibas a una escuela militar, te hacías soldado, descargabas a tu familia de un peso porque era una boca menos que alimentar, y hacías carrera militar. Al principio lo pasabas muy mal porque eras un soldado raso, porque eras un estudiante, pero luego tenías posibilidades de llegar. Y de hecho, bueno, Chávez llega a ser presidente después de haber pasado justamente por ese proceso, ¿no? Sí. Y en mi familia hay un capitán retirado del ejército que pasa precisamente por esa historia. O sea, en el año 61 fallece mi abuelo, él tenía 14 años, eran 4 bocas que alimentar, y bueno, uno se va a estudiar en un internado y el otro se va a la escuela militar. Y se va a la escuela militar, ¿por qué? Porque en la casa no había suficiente comida. Se va a la escuela militar para resolverle una situación a mi abuela, no a él. Él no quería ser militar, ¿no? Pero lo cierto es que el resultado es que los militares venezolanos son hermanos de civiles, son hermanos de gente que estuvo en la guerrilla, son hermanos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, las familias venezolanas están compuestas por gente de todas las tendencias políticas. Y eso es muy... Yo creo que es muy positivo, porque evita que las confrontaciones sean terribles, como yo veo que acá hay heridas muy recientes. O sea, la guerra de las Malvinas, la última dictadura terminó en el 82, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de 83, gracias. Entonces estamos hablando de que ustedes traen encima la herida de una guerra que terminó hace apenas 30